Buenos días. Bienvenidos a la cuarta Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre temas del mundo hispano. Sesión número 6. Conexiones entre el pensamiento, la sociedad y las lenguas a través de los textos. Estos son los ponentes que constituyen esta sesión número 6. María Paz López Martínez, profesora en el área de Filología Griega de la Universidad de Alicante, España. Estudió Filología Clásica en la Universidad Complutense, investigó Filología Clásica en la Universidad Complutense, investigó sobre papiros de novela, papirología herculana, alfabetización femenina y puesta en escena del drama griego. Ha tenido estancias de investigación en América, Europa y Asia. Sus versiones del drama griego han sido puestas en escena y traducidas a otros idiomas. Ha creado la web Ficción en Papiro, que incluye un canal de vídeos, un canal de podcasts y una colección de cuentos griegos sobre papiro troquelados e interactivos. Es vocal de la Sociedad Española de Papirología 2022 y vicepresidenta de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Soy griego 2, especialista en las pruebas de acceso a la LOGSE y LOGSE, que ella misma dice. Aramis López Juan, actualmente es profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Su interés se dirige hacia las sinergias entre los procesos de experimentación poética y los proyectos de arte contemporáneo. Ha trabajado en proyectos con diversos artistas y espacios como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Centre del Carmen de Valencia, Palau de la Virreina de Barcelona o Museu d'Art Contemporani de Ibiza. Publicó el libro El Centro de Cálculo, 1968-1973, editado por Editorial Complutense, que obtuvo el Premio Unión de Editores Universitarios 2021 a la mejor investigación científica. Olimpia Navarro López, área de Lingüística de la Universidad de Alicante, España, catedrática de Lingüística General de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Su campo de estudio era la lingüística clínica y su interés es el habla y el lenguaje. Por lo tanto, la evaluación de la comunicación oral y escrita es su principal fortaleza. De hecho, ha trabajado como lingüista en una clínica de logopedia, analizando los diferentes niveles lingüísticos de los pacientes. Idioma también ha trabajado para varias empresas, creando contenidos en muy diversas tipologías e idiomas y corrigiendo y editando textos. Mohamed Ali Abdel Razek Zalalo es investigador, docente del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, institución en la que obtuvo su doctorado en Literatura y Filosofía, especialidad en estudios árabes e islámicos, con una tesis que profundiza y constituye un estudio comparativo sobre la expulsión de los moriscos en las fuentes árabes y españolas. Además, ha escrito sobre el impacto de Javi bin Yakzan ibn Tufail en la novela inglesa y española. Sus investigaciones han sido divulgadas tanto en artículos como en conferencias en Europa, Estados Unidos, África y América Latina. Leonor Cayano Campoverde es Assistant Professor of Spanish en Carson Newman University y consejera cultural de BICOA, organizadora de este congreso, como ustedes bien saben. Tiene un doctorado en español en la Universidad de Notre Dame y un doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales Universitat y Tromsø. Su obra estudia cómo el concepto de imperio sin fin promueve una ideología que conduce a la práctica de la dominación a expensas de la justicia y la igualdad. Sus investigaciones han sido difundidas en diversos libros, capítulos de libros y artículos publicados en Europa, Estados Unidos, América Latina y Oriente Medio. Vladimir Chávez obtuvo su licenciatura de Comunicación y Literatura en la Universidad Católica de Quito y, posteriormente, estudió en las universidades de Bergen, Noruega, Aarhus, Dinamarca, Newcastle, Inglaterra, y en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Escribió un doctorado sobre la copresencia de textos, un ladrón de literatura, el plagio a partir de la transtextualidad, Universität y Bergen, 2011. En la actualidad es profesor titular de la Universidad Regional de Ostfold, Hochschulen y Ostfold, en las cátedras de literatura y cultura hispanoamericanas. En los últimos años ha trabajado en temas de migración y narrativas de la enfermedad. Artículos suyos han sido aceptados en publicaciones como Variaciones Borges, Revista Iberoamericana e Iberomanía. Bienvenidos y los dejamos con los participantes de la sesión número 6.
Ficción en papiro, una propuesta de transferencia interdisciplinar. Buenas tardes. En primer lugar, le quiero dar las gracias a la profesora Mónica Sarmiento Archer Castillo por habernos invitado a participar en este foro internacional tan productivo. Lo que vamos a presentar a continuación son los primeros resultados de una investigación en didáctica y transferencia de las humanidades clásicas. Y estos resultados los ha obtenido tras una puesta en práctica de una serie de acciones de diferentes tipos. Nuestro foco se sitúa en un área muy específica y compleja de la cultura clásica, la papirología griega, y dentro de esta nos interesan los textos literarios y, dentro de los textos literarios, los textos fragmentarios, y no de unos fragmentos cualquiera, sino de los fragmentos de las novelas griegas perdidas. Sin temor a exagerar, podemos decir que hemos asumido un reto difícil y, honestamente, creemos que hemos salido bastante airosos. Nuestro grupo, Ficción en Papiro, lo formamos Olimpia Navarro López, del Departamento del Área de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante, el doctor Aramis López Juan, del Departamento de Arts Visuals y Disseny de la Universitat de Barcelona, y yo misma, María Paz López Martínez, del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Universidad de Alicante. Nos hemos constituido como equipo con el objetivo de dar a conocer el mundo de los papiros de novelas griegas perdidas y hemos creado una plataforma que incluye un podcast, una serie de vídeos y una colección de relatos ilustrados. El punto de partida es la investigación filológica previa que hay detrás de todos estos fragmentos, es decir, la edición, traducción y comentario de los textos que han llegado hasta nosotros en papiros griegos del desierto egipcio aparecidos hace muchos siglos. Hemos actualizado el lenguaje con el que vamos a transmitir todo este saber milenario y lo hemos adaptado a los medios de comunicación actuales, incluso a los recursos que se han incorporado más recientemente. Nos proponemos recuperar historias que hablen de forma diferente sobre temas universales y eternos. Los papiros griegos nos han devuelto textos que formaban parte de novelas perdidas y que, junto a los ingredientes tópicos del género, ofrecen matices innovadores, hasta el punto de que nos han ayudado a enriquecer nuestro conocimiento sobre la última modalidad literaria que nació en Grecia, la literatura de ficción en prosa. En el ámbito académico, estos materiales están menos trabajados que los fragmentos de géneros clásicos como la tragedia, la comedia, la lírica, la historiografía, la oratoria o la filosofía. En el caso del gran público, por culto que sea, el hecho de que la novela nace en Grecia prácticamente se desconoce y la nómina de autores y obras es completamente desconocida, ni siquiera entre quienes tienen hábitos de lectura e inquietudes culturales de cierto nivel. Nuestro propósito es facilitar el acceso a un conjunto relativamente amplio de lectores, especialmente a los más jóvenes, de los resultados de una investigación que hunde sus raíces en una metodología milenaria y actualmente cumple con unos parámetros de nivel científico muy elevados, la papirología griega. La web Ficción en Papiro vertebra el conjunto de las actuaciones que se distribuyen en los tres apartados siguientes: el podcast, Fragmentos Ficción en Papiro, la colección de vídeos, documentos visuales y sonoros y la serie de cuentos troquelados, Cuentos griegos en papiro. Hemos de decir que estos trabajos han sido posibles gracias a la financiación de una serie de proyectos públicos y privados. Por un lado, el concedido por el programa Logos de la Fundación BBVA de ayudas a la investigación en el área de estudios clásicos y dos proyectos públicos de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana: Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y supervivencia en la cultura occidental, reinas y guerreras, magas y santas, cortesanas y doncellas, y el otro, Texto y contexto en los papiros de novelas griegas, límites entre la realidad y ficción del universo femenino, de los que en ambos casos he sido investigadora principal.
Entre los regalos del Nilo se encuentran los papiros y óstraca encontrados en regiones que durante siglos fueron muy fértiles gracias a las obras hidráulicas que canalizaron el caudal del río y permitieron el desarrollo de la agricultura y la fundación de ciudades en la cuenca del río y a lo largo del desierto egipcio. Durante muchos siglos los papiros quedan sepultados bajo las arenas del desierto, excelentemente conservados gracias a las condiciones de humedad y temperatura, y también gracias a las campañas papirológicas del último cuarto del siglo XIX, se empezaron a estudiar los papiros griegos que aparecían en ciudades que habían sido abandonadas por sus antiguos habitantes. Entre estos vestigios hay tanto documentos oficiales y privados como textos literarios que han aparecido en tumbas, casas particulares, archivos públicos, estercoleros antiguos, embalajes de momias. Dentro de los textos literarios se han podido rescatar fragmentos de novelas perdidas que no conocíamos por la tradición manuscrita. La novela gozó de mucho éxito durante todo el Imperio Romano en las diversas modalidades de relatos de ficción en prosa. El corpus de fragmentos de las novelas perdidas comprende unos 50 textos y abarca desde estilos muy eruditos, en registro cultísimo, hasta composiciones populares no exentas de vulgaridad. La mayoría datan de los siglos I a.C. al III después de Cristo. Algunos papiros permanecen todavía inéditos en las bibliotecas y museos donde están depositados. Los fragmentos han olvidado a ampliar los esquemas que había sobre lo que era una novela griega, de manera que ya está claro que, además de las novelas de amor y aventuras, existieron otras modalidades que incluyen las novelas cómicas, fantásticas, historias eróticas y cristianas, entre las más importantes. Los personajes proceden de cualquier extracción social, desde la aristocracia hasta los bajos fondos. Las heroínas son especialmente interesantes y valientes. Son mujeres con carácter propio que afrontan peligros, toman la iniciativa y asumen su propio destino. Como ha quedado dicho, el material fragmentario puede resultar lo suficientemente atractivo como para afrontar acciones de transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación. Los primeros trabajos de ficción en papiro se han centrado en 4 de estas novelas, la mayoría de tema histórico: Calígone, Nino, Sesoncosis y Parténope en sus 2 versiones, pagana y cristiana. La web www.ficcionenpapiro.es es el repositorio de información que hemos creado para contener la investigación que he llevado a cabo a lo largo de toda mi trayectoria y también para hacer divulgación de los productos didácticos que hemos creado. Más allá del origen oral de la tradición narrativa de nuestra cultura occidental y hasta la aparición de las tecnologías audiovisuales a finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente, de medios de comunicación de masas como cine, radio y televisión, la transmisión del conocimiento era una cuestión vinculada a la escritura en sus diferentes formatos como papiros, pergaminos, rollos y códices. Estos han sido durante miles de años los principales soportes que han hecho posible la transferencia de lo verbal a un objeto perdurable. Hemos generado un podcast donde periódicamente se van incorporando una serie de archivos sonoros en repositorios de amplia difusión: Spotify, iVoox, Apple Podcast o Google Podcast. Hasta el momento hemos producido 4 episodios que hemos distribuido en las plataformas mencionadas. Nuestro próximo objetivo consiste en la difusión activa a través de las redes sociales. En el espacio Documentos Visuales y Sonoros damos voz y cuerpo a estas antiguas novelas perdidas, mediante la lectura de textos originales y traducciones al castellano de fragmentos, así como las versiones en lenguas modernas de estos textos y la documentación que la acompaña. De momento, los materiales corresponden a la novela Nino. Mediante una compleja producción hemos puesto carne y voz a estos textos milenarios. Reservamos el blanco y negro para las filmaciones donde se utiliza exclusivamente el texto de la edición del papiro original. Las imágenes en color ofrecen una interpretación en la que se ha llegado más lejos en la propia interpretación y recreación del texto. También hemos creado la colección Cuentos griegos en papiro. Hemos optado por troquelar los cuentos haciendo referencia a la tradición de publicaciones de cuentos infantiles. Las formas que adoptan son diversas y únicas. Cada cuento lo ilustra un artista diferente. A día de hoy están ya en distribución Nino, las aventuras del rey de Nínive
y Las aventuras de Calígona y las Amazonas. Se encuentra en proceso de preparación El papiro del faraón Sesoncosis y Parténope, la hija del tirano Polícrates. Para acabar, nos gustaría insistir en que nuestro propósito es despertar la curiosidad del gran público por los resultados de una investigación humanística de primer orden, a través de una propuesta innovadora que se basa en un trabajo interdisciplinar, académico y artístico a la vez, para el que no hemos contado con precedentes en el ámbito de la papirología griega. El trabajo desarrollado hasta la fecha nos ha permitido comprobar que contando con un equipo de estas características, como decimos, multidisciplinar y al mismo tiempo adecuado, es posible una innovación radical en materia de divulgación científica sobre un tema especialmente técnico y complejo, en principio, como es la papirología griega, y también con respecto a la investigación en literatura antigua fragmentaria. Bienvenidos al podcast Fragmentos Ficción en Papiro. Hablaremos cada 3 semanas sobre novelas griegas perdidas que han llegado a nosotros en fragmentos de papiros sepultados bajo las arenas de Egipto durante siglos. Este proyecto mío se titula Eroticorum Graecorum Fragmenta in Papiris Membranisque Reperta, que significa fragmentos de eróticos griegos encontrados en papiros y pergaminos, y con el que espero finalizar una nueva edición, traducción y comentario de todos ellos. Nino es una de las primeras y más importantes testimonios del género de la ficción en prosa en la historia de la literatura griega. De hecho, podría tratarse de la primera novela de la tradición occidental. Se trata de un producto muy especial que narra las peripecias amorosas, hazañas bélicas y aventuras de un rey bárbaro. De la tauta japasin, tadeala eikasia kai logos memigmenos, plasmati ejonti to apiston kai paradoxon. Todo esto es evidente para todos, pero el resto son conjeturas y rumores mezclados con ficción que contiene elementos increíbles y portentosos. Con estas palabras se cierra el final de un episodio perteneciente a una antigua novela griega, cuyo texto completo se perdió en la antigüedad y permaneció oculto bajo las arenas de Egipto hasta que fue rescatado por la papiróloga Medea Norsa de las estanterías de la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, quien lo publicó en 1920. La acción de la novela arranca en Mesopotamia, una región muy grecizada tras las conquistas de Alejandro y donde Mitrídates I de Partia instauró la dinastía arsácida en el 141 a.C.
El reino llegó a ser un estado multiétnico, especialmente impregnado de la cultura griega. Jonautes, si de pactes hipu, perispudas teginai moi caligenia, cazapere delosas, ainilefuia metalana, ton getairon ton pizanota ton emoi, epicuriai nautu, kai episteme kibernetu. Ugen garalsos, asfalestatos prostesboreias metaboles, eisten colgidos acten, gecai eis estadiu mecos eion, kai alsos hiperautes skieron. Hu catauto tomeson, eis reithron, exarcusa pegue, mejrites quimatogues. La novela arranca en Mesopotamia, en la corte del rey asirio, padre de Nino. También las aventuras de Ródanes y Sinones, la pareja protagonista de las babiloniacas de Jamblico de Siria, novela escrita entre 164 y el 180 después de Cristo, más de un siglo después de Nino. Se desarrollan en Mesopotamia. Nino se cría en el palacio de Nínive, recibiendo una esmerada educación, como le corresponde a un príncipe heredero, y poco a poco se va integrando también en la vida religiosa y en el ceremonial de la corte. Al mismo tiempo va madurando física y psicológicamente, hasta que, un buen día, se despiertan en él nuevos sentimientos. Descubre que está enamorado de su prima y que ella le corresponde. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, soy Muhammad Ali Salalo, profesor de lengua y literatura árabe, investigador y actualmente doctorando en la Universidad de Alicante, en España, en los estudios árabes e islámicos. Voy a hablar sobre mi última investigación, una leyenda árabe sobre los moriscos españoles expulsados en el exilio magrebí. La vida de los moriscos fue una tragedia antes y después de la expulsión final en el siglo XVII. Ambos en su propia patria en España y en su exilio en los países magrebíes. Vivieron como una minoría marginada. Sobre ellos siempre pesaba la duda respecto a su fe religiosa y a sus lealtades. Como lo resume el escritor español en el siglo XVII, Aznar Cardona, todos los moriscos son uno en el mal. Sin duda, el relato español sobre los moriscos expulsados es lo más conocido, popular y rico en detalles, como lo demuestran varias obras importantes. Por ejemplo, Crónica de los moros de España de Jaime Bleda, memorable expulsión y destierro de los moriscos de España de Javier Marcos de Guadalajara, expulsión justificada de los moriscos españoles de Pedro Aznar Cardona, tratado acerca de los moriscos de España de Pedro de Valencia. Pero no encontramos la misma situación en las fuentes árabes, ni antes ni después de la expulsión, ni en el exilio, ni en su vida en los países árabes. Tampoco hallamos ninguna obra cuyo tema sea el de que los moriscos y su expulsión, excepto breves líneas.
La falta de las fuentes árabes sobre el tema morisco en general y su expulsión en especial se puede atribuir a la difícil situación de los historiadores árabes. Por una parte, estaban sujetos al punto de vista de la mayoría de los hombres de religión islámica, los muftíes y los alfaquíes, que juzgaban a los moriscos como población culpable por su convivencia por muchos años con los cristianos viejos en España después de la caída de Granada en 1492. Es decir, que no fueron considerados buenos musulmanes. Y por otra parte, en los estados árabes, los conflictos del poder político y militar hicieron que esta población morisca fuera considerada enemiga. Los poderes árabes locales intentaron usarlos con fines civiles y militares para su propio beneficio. Pero en la mayoría de los casos, los moriscos rechazaron este intento, por tanto, fueron vistos como rebeldes. Esta rebeldía, según el historiador marroquí el Ansari, en el siglo XIX, en su libro sobre la historia de Marruecos, Al-Istizka, conforme que los moriscos son rebeldes por su mala educación y su convivencia por muchos años con los cristianos en España. El relato que presentamos lo escribió el historiador marroquí Muhammad al-Saghir al-Ifrani en su libro Nuzhat al-Hadi fi Akhbar Muluk al-Qarn al-Hadi. En español, un pasillo de un cantor de noticias de los reyes del siglo XI del Hijra, equivale al siglo XVII después de Cristo. La obra sigue manuscrita hasta el final del siglo XIX y unas pocas copias se imprimieron por primera vez en el año 1888. Luego fue publicada la segunda vez al final del siglo XX, en el año 1998, en la ciudad de Meknás, en Marruecos. El historiador al-Ifrani empieza su leyenda con un dicho afirmado por el sabio sufí Sidi Abdurrahman ibn Muhammad al-Fasi, uno de los hombres de la región islámica, de los faquíes más importantes y más famosos en Marruecos en el siglo XVII. Nadie puede vencer a la tribu de los almaltís si ellos siempre leen la letanía grande del Chazli. Y como es conocido, la letanía grande, también llamada la letanía de lealtad, es un hábito de lectura y un pilar de la escuela sufista del Chazliya. Luego, al-Ifrani narra la leyenda como un relato histórico verdadero.
entre un grupo de los moriscos españoles expulsados y otro grupo de la población local marroquí, los almaltíes. El lugar de la leyenda es la ciudad de Fez, concretamente Zawiyat al-Radwan, donde esta tribu estaba habituada a leer la litanía grande del Shazli para su protección y bendición. Al mismo tiempo, esta tribu tenía un conflicto militar con los moriscos españoles expulsados. El escritor no aclara las razones de esta enemistad. A su vez, los moriscos descubren que el secreto de la fuerza militar de la tribu era esta litanía. La única manera para vencerlos era evitar la lectura de la misma. Por ello, interviene un morisco de malas artes que con engaños invita a los maltíes a su casa a pasar toda la noche. Y antes del amanecer, que es el momento de la oración de Al-Fajr, la primera oración en el día para los musulmanes, finge que se ha perdido la llave de su casa y los mantiene dentro hasta que el sol en el cielo sea claro. Así los almaltíes salen de la casa sin recitar la litanía. Mientras tanto, los moriscos estaban preparados para luchar militar contra esta tribu. Durante la batalla, los derrotan y matan a muchos de ellos. Antes de aquel día, los moriscos nunca fueron capaces de vencerlos. Como veremos, el relato o la leyenda descubre otra cara en el exilio magrebí sobre las dificultades de convivencia, la violencia, el conflicto militar entre los moriscos españoles expulsados y la población local en el Magreb. Muchas gracias por atención y hasta luego. Muy buenos días, gracias por permitirme formar parte de este congreso, tanto como organizadora que como ponente. Muchísimas gracias a Inés Mónica Sarmiento Archer. La ponencia que voy a presentaros hoy estudia varios textos que encomian la victoria de la Armada de Barlovento contra la Marine francesa en la batalla de Guárico. Vale, estos textos son Relación de lo sucedido a la Armada de Barlovento, Trofeo de la justicia española en el castigo de la alevosía francesa y los epinicios gratulatorios al conde de Galve. Propongo que en estos textos se fusionan los intereses del patrocinador europeo, el conde de Galve, y el deseo de promoción regional de los autores novohispanos, Sigüenza y Góngora y los autores de los epinicios. Por ello, combinan una fuerte propaganda realista con motivos que demuestran una promoción de la americanidad. En consecuencia, en los siguientes minutos, trataré de encontrar una respuesta a las siguientes preguntas.
¿En qué se parecen y diferencian relación y trofeo? ¿Cuál es la función de la subjetividad en trofeo? ¿Cómo se complementan trofeo y epinicios gratulatorios? ¿Por qué trofeo menciona a Maquiavelo? ¿Se trata de textos filoimperiales? ¿Existe un orgullo regional en estas obras? La ponencia consta de 3 partes. La primera resalta la coincidencia cronológica del gobierno galveano con la Guerra de los 9 años. La segunda compara brevemente relación y trofeo de Carlos de Sigüenza y Góngora. La tercera estudia trofeos y epinicios gratulatorios, enfatizando la subjetividad del primero y el efecto coral de los segundos. Uno de los principales objetivos del gobierno de Gaspar de la Cerda fue la expulsión de los franceses de Santo Domingo. Y por ello, las operaciones militares de mayor importancia de su gobierno tuvieron lugar en esta isla. La primera en 1691, que es la batalla de Guárico o batalla de la Limonade, y la segunda ocurrió en 1695. La victoria de 1692 es precisamente la que fue promocionada en los textos que estudiaré hoy. En relación de lo sucedido a la armada de Barlovento, domina el léxico marítimo. Alude a las coordenadas geográficas y náuticas del seno mexicano y a las estrategias bélicas de la armada de Barlovento. Se trata de una relación descriptiva dominada por una supuesta objetividad que no permite que el autor exprese abiertamente su juicio personal. Sin embargo, no excluye toques providencialistas. En esta obra, Sigüenza y Góngora presenta la batalla de Guárico bajo una aparente impersonalidad que se manifiesta en la narración cronológica y sintética que alude a los espacios geográficos de la intervención militar, al mismo tiempo que insiste en la importancia de la reconquista de esta isla para reestablecer la Pax Hispánica. Sin embargo, su providencialismo no confiere una impronta épica a la victoria y no logra conmover al lector o despertar admiración por la gesta de la armada. Algo que sí logra Trofeo, pues en este texto se presenta altamente un tono entusiástico y patriótico que se diferencia con el tono objetivo de la relación. De hecho, la parcialidad de Trofeo hace que el texto resulte mucho más persuasivo. En Trofeo, Carlos de Sigüenza y Góngora es el referente de la descripción. Así, introduce desde el inicio la noción de perspectiva o de parcialidad, desde la cual la victoria de Guárico es narrada. Es una voz comprometida que describe los hechos desde la perspectiva unilateral del hombre de corte novohispano. Para reforzar la imagen del intelectual implicado en la victoria, Trofeo incluye los epinicios gratulatorios al conde de Gálvez. Estos complementan y ratifican el discurso de Carlos de Sigüenza y Góngora, añadiendo un efecto de multiplicidad a los encomios dirigidos a promocionar el talento estratégico del virrey y la valentía de la armada de Barlovento. Los ingenios mexicanos, como son llamados en la portada del libro, de los epinicios, que cantan su victoria, constituyen una suerte de reparto coral, una voz colectiva mexicana que, por medio del enaltecimiento del poderoso, demuestra su importancia dentro de la realidad palaciega virreinal. Es indudable que los epinicios completan el mensaje inicial de Trofeo. Son un ornamento que respalda la subjetividad del relato de Sigüenza y Góngora. Trofeo y epinicios constituyen un solo edificio literario que encomia a la autoridad imperial al mismo tiempo que transmite un fuerte mensaje de identidad territorial.
Pilar esencial de esta edificación literaria es el concepto de justicia. Es importante recordar que ya desde la antigua Roma, la justicia humana era considerada la virtud suprema del imperio, pues se pensaba que era vigilada por el tribunal de la justicia divina, en la cual Dios dictaminaba y castigaba. En este texto se proclama la necesidad histórica y filosófica de una monarquía universal como la española para que su dominio político unifique bajo su poder todo el mundo cristiano. Carlos de Sigüenza y Góngora insinúa que la codicia francesa es el mayor obstáculo para que reine la justicia española. España, en cambio, permite que sus súbditos persigan la virtud como puede percibirse en el valor de los americanos. El libro perpetúa el dificultoso pasado que ha marcado las relaciones entre España y Francia debido a que la monarquía gálica ha siempre puesto en duda los privilegios que, a partir de la bula Intercátedra, refrendan la presencia española en las Indias occidentales. Así, Gaspar de la Serna encarna el ideal del gobernante justo escogido para proseguir con la perpetuidad de la presencia española en el seno mexicano, terminando por ello con la brutalidad, crueldad y alevosía francesa. De tal forma, el hilo conductor de Trofeo consiste en la relación impietas francesa versus pietas española. La victoria de la Armada de Barlovento contra la Marina francesa representa un gran prodigio para el catolicismo del Imperio Ibérico que se manifiesta en la previsión del virrey Gaspar de la Cerda y del valor de los isleños de Santo Domingo. Sigüenza hace del conflicto entre Francisco I y Carlos V su punto de inicio para denigrar a los franceses y establecer una jerarquía entre las coronas. Trofeo otorga un doble triunfo a la batalla del Guárico, uno espiritual contra un adversario herético, uno terrenal mirante a reconocer el valor del poder virreinal y de la Armada de Barlovento. En este texto, la diversidad en la manera como los reyes galos y los españoles conciben la religión se relaciona con el topos del castigo divino al gobernante impío. Por ello, la muerte del lugarteniente Pierre-Paul Tarrant de Coucy es vista como un escarmiento celestial a la amenaza de usurpación territorial que España ha sufrido desde inicios del siglo XVI. La muerte de Coucy se convierte en la evidencia de que la justicia castiga a quien busca la fama a través de ataques desleales. El contraste entre la fama e inmortalidad de Gaspar de la Cerda contra la derrota y muerte de Coucy es también un elemento primordial de los epinicios. Los sonetos de Gaspar de Guevara, Diego Joseph de Bustos, Juan de Guevara y Francisco Javier se aprovechan del desprestigio que ofrece la condición del vencido para ensalzar la imagen gloriosa del virrey. Trofeo y Epinicios hacen del conde y de la Armada de Barlovento los triunfadores por antonomasia. Su fortaleza y virtud se contraponen a la debilidad humana y vicios del rival extranjero. El adversario es vencido definitivamente sin tomar la dimensión del grande antagonista. Detalle importante es el hecho de que Trofeo alude a Maquiavelo en sus primeras líneas. Podría pensarse que la imagen que Carlos de Sigüenza y Góngora desea transmitir de los franceses presenta ecos de aquella propuesta por el italiano en Ritratto di cose di Francia. Es posible que, a pesar del antimaquiavelismo español, Sigüenza y Góngora usó el texto como referencia, pues al igual que Maquiavelo, el novohispano alude a los mecanismos poco escrupulosos que Francia utiliza para ampliar sus fronteras.
invasión de territorio y toma de posesión de principados o estados cuyos gobernantes no tienen herederos hombres o carecen de descendientes directos. Y parece basarse en la afirmación de que los franceses no temen a los españoles peninsulares debido a que estos se encuentran en la total indefensión por sus características geográficas para encomiar al territorio y a los individuos novohispanos. Las acotaciones de Maquiavelo sobre la exigua apreciación que los franceses sienten hacia los peninsulares y su topografía contrasta con el respeto que inspira la armada de Barlovento y la importancia que ambas potencias le otorgan a Santo Domingo. En otras palabras, Carlos de Sigüenza y Góngora destaca que tanto los españoles nacidos en América como los territorios ultramarinos presentan mayor utilidad a la corona española que sus equivalentes europeos. Esta idea está presente a partir de las primeras líneas de Trofeo. Relacionar el retrato di cose di Francia con Trofeo implica establecer las diferencias entre cómo confrontan estos enfrentamientos los españoles peninsulares y los americanos. Sigüenza y Góngora recalca el mejor servicio que los segundos prestan a la corona. La victoria del conde de Galve no depende solamente del providencialismo, también se relaciona con la eficiencia de la armada de Barlovento. Seguramente este deseo de marcar una diferencia entre los españoles peninsulares y los americanos lo que indujo a Sigüenza y Góngora a citar abiertamente a Maquiavelo en las primeras líneas de Trofeo, pues el italiano había conceptualizado las características que habían convertido a los españoles y a los franceses en importantes imperios. Como puede verse, además de tachar a los franceses de ladrones y codiciosos, la definición que Maquiavelo da de los españoles peninsulares difiere mucho de la que Sigüenza y Góngora ofrece de los españoles americanos. Si se toma en cuenta el texto de Maquiavelo, podría afirmarse que los españoles peninsulares, caracterizados por el individuo que di quello che ti ruba mai ne vedi niente, también ha sufrido la influencia maquiavélica que tanto critica, pues está desligando la política del dominio de la moral, la ética y la religión actuando en modo utilitario. En los textos de Sigüenza y Góngora, en cambio, los españoles americanos son presentados como súbditos valientes y píos, cuya victoria proviene de la confianza en Dios y en el conde de Galve. En ellos está la justicia que permite castigar la alevosía francesa. Ellos son esta justicia. En el texto, la alevosía toma tanto una acepción teológica relacionándose con la infidelitas del pueblo francés como una connotación militar asociándose también con el término prodigio que indicaba el delito militar de traición. En Trofeo, la alevosía tiene tanto el significado de traición militar como el de infidelidad religiosa. Por tanto, que Sigüenza y Góngora insiste en la falta de escrúpulos, en los ataques de los franceses y en la presencia de hugonotes entre los militares galos. Adicionalmente, alejándolo de la imagen del alevoso, el hombre de armas novohispano es representado como un individuo religioso y virtuoso que profesa las virtudes del buen soldado cristiano, la fidelidad, la obediencia, la fortaleza y el sentido de la justicia divina. En Trofeo, la armada de Barlovento es presentada como una piedra angular que defiende los derechos del imperio. Sus hombres cumplen su deber con abnegación completa y sacrificio para luchar en nombre de Dios, del rey, del virrey y de su patria, pues tienen la satisfacción de contribuir a su grandeza. Su rectitud se demuestra también por medio de la obediencia con la que se ejecuta la orden del conde de Galve.
Esta confirma la disciplina militar novohispana, la cual obedece a las órdenes con prontitud y sin contradicciones. El acatamiento novohispano es uno de los elementos claves de Trofeo, pues enfatiza la relación de vasallaje hacia la monarquía española. Adicionalmente, la virtud de la Armada de Barlovento se demuestra en que está formada por individuos que soportan tribulaciones, demuestran paciencia ejemplar y batallan valerosamente contra todo aquello que se opone a España. Su virtud se relaciona no solamente con la justicia, cualidad de mayor importancia en Trofeo, sino con la sabiduría y la templanza. Así, puede deducirse que la hispanofilia de Trofeo constituye un motivo funcional en el que Sigüenza y Góngora promociona al hombre y territorio novohispanos. La Armada de Barlovento representa a una clase guerrera dispuesta a servir a la corona española combatiendo en sus beligerancias. Los héroes anónimos americanos son capaces de realizar grandes sacrificios para defender sus confines de amenazas y agresiones provenientes de potencias extranjeras. De hecho, el sentimiento pro-español de Trofeo se relaciona con la idea de demostrar la importancia del apoyo del pueblo novohispano a la corona española. La obra valoriza su protagonismo como héroe épico colectivo que construye la victoria de España de manera más eficiente que los soldados peninsulares. Por tanto, después de haber analizado relación, Trofeo y epinicios gratulatorios, concluyo que estos textos se insertan dentro de la política de prestigio que desarrollaba Gaspar de la Cerda para promocionar su victoria contra Francia. Sin embargo, merece recalcarse que estos textos no solo presentan a los franceses como seres utilitarios, sino que se mencionan las carencias de los españoles peninsulares, poniendo en claro la importancia de los españoles americanos y del territorio novohispano en relación con los peninsulares y la metrópoli. Relación presenta todas las características de una relación descriptiva cuya composición está dominada por una supuesta objetividad que no permite que el autor exprese abiertamente su juicio personal y por tanto resulta menos eficaz que la abierta subjetividad que caracteriza Trofeo, la cual es reforzada por el efecto coral que constituyen los epinicios. Por ello, se puede afirmar que Trofeo y Epinicios constituyen un solo edificio literario que encomia la autoridad imperial al mismo tiempo que transmite un fuerte mensaje de identidad territorial. En suma, estos tres textos ponen en claro la importancia de los españoles americanos y del territorio novohispano para la expansión imperial española y para el mantenimiento de sus territorios. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a mi presentación. Mi nombre es Vladimir Chávez. Yo soy profesor de la Universidad Regional de Østfold en Noruega. El nombre de esta presentación es La deuda de Hans Christian Andersen, lazos entre el traje nuevo del emperador, escrito en 1837, y El conde Lucanor, una obra que fue escrita entre 1330 y el año 1335. Bien, hablemos entonces sobre este hombre de la imagen, Hans Christian Andersen. Bueno, Hans Christian Andersen, que fue un escritor bastante conocido, un escritor de origen danés, escribió el cuento El traje nuevo del emperador en el año 1837. Y este cuento de Hans Christian Andersen tiene una gran similitud con una de las narraciones del escritor español don Juan Manuel,
autor de El Conde Lucanor, una obra escrita entre los años 1330 y 1335. Ocurre que varios estudiosos han descrito las coincidencias entre estas dos obras, pero ninguno ha profundizado en el vínculo textual que une a estos textos. Bueno, la siguiente es una presentación que repasa los antecedentes literarios tanto del texto de Juan Manuel como del texto de Hans Christian Andersen, basados ambos en las prácticas literarias de la recreación y el préstamo, y además analiza la relación entre las dos narraciones a partir de la teoría de la transtextualidad desarrollada por el pensador francés Gerard Genet. Bien, Hans Christian Andersen, que nació en el año 1805, es considerada una de las figuras epónimas del cuento infantil mundial. Él publicó El traje nuevo del emperador, o Kaiserens Nye Kleider, en el año 1837, en el tercer volumen de la antología Eventyr Fortalte for Børn. El texto es uno de sus relatos más famosos y mantiene una relación evidente con uno de los llamados exempla del libro de los Enxiemplos del Conde Lucanor e de Patronio. Es una obra redactada entre los años 1330 y 1335 por el español don Juan Manuel. Respecto a los llamados exempla, estas eran narraciones tradicionales de la Edad Media que provienen de una línea didáctica en la que el contenido del relato se suele enfocar en un tema moral, filosófico o religioso. En cuanto a don Juan Manuel, se trata de una figura política de su tiempo, una figura política que nació en el año 1282 y don Juan Manuel falleció en 1348. A don Juan Manuel se le atribuye una decena de obras, pues algunas de las cuales no han llegado a nuestros días desafortunadamente. Gracias a El Conde Lucanor es que don Juan Manuel trasciende para la historia de las letras hispánicas. De hecho, el investigador Alfonso Sotelo señala que El Conde Lucanor, la pieza maestra del arte Juan Manuelino, cerró con brillantez la tradición cuentística anterior, llevándola a su punto más alto y a la vez desbrozó con su arte el camino de la nueva narrativa. Bueno, los distintos estudios que rastrean los antecedentes del texto danés y del texto hispano suelen tomar dos aproximaciones. La primera aproximación se enfoca en una visión histórica del desarrollo del argumento general, y expertos como Archer Taylor y Reinaldo Ayerbe-Cho destacan con sus trabajos en esta área. La segunda aproximación se enfoca en el análisis del cuento de Andersen al asociarlo no solo a la obra de don Juan Manuel, sino también a otros textos del mismo autor. Por ejemplo, el diario de Andersen y también los comentarios que Andersen hizo con respecto a sus propias narraciones. Respecto a este campo de estudio, sobresalen las publicaciones de investigadores como Elias Bredsdorf y Annette Madsen. De todas formas, no existe un trabajo que haya tenido como meta desentrañar el vínculo transtextual o intertextual que une ambas obras, y la propia investigadora Madsen se inclina por explicar la deuda textual de Andersen como una simple inspiración, que es un término bastante ambiguo en la teoría literaria. Paso ahora a explicar el argumento de las dos historias, y así podremos darnos cuenta de que existe efectivamente una similitud incontestable. Bueno, en el Exemplum 32 del Conde Lucanor, titulado De lo que aconteció a un rey con los burladores que ficieron el paño, un rey moro recibe la visita de 3 estafadores que le prometen una tela mágica que solo los hijos de padres legítimos pueden ver. A los tejedores se les ofrece oro, seda y plata. Como estos se encierran a ejecutar su labor, la corte envía servidores para comprobar el avance de la obra, pero dichos emisarios tienen miedo de confesar que no pueden observar nada e informan que la tela es maravillosa. Cuando el rey decide visitar el taller, tampoco ve la tela, pero actúa como si lo hiciera.
Y actúa así porque lo contrario significaría aceptar que jamás fue el heredero legítimo del trono. Entonces el rey elogia el paño y lo mismo hacen, luego de unos días, uno de sus alguaciles y también otros visitantes posteriores. Cuando llega el día de exponer el traje en las fiestas mayores, el soberano recorre desnudo la ciudad sin que nadie se atreva a poner en duda la existencia del atuendo, hasta que un hombre negro que cuida los caballos afirma que el monarca no lleva ropa encima. La voz se corre y la gente termina por admitir, incluyendo el propio rey Moro y sus cortesanos, que han sido engañados. Hablemos ahora del texto de Andersen. En el traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, dos truhanes visitan al emperador y le proponen confeccionar un traje con una tela maravillosa que resulta invisible a los estúpidos y a quienes no sean aptos para ocupar su cargo. El monarca acepta y provee a los embusteros de seda y oro, además de dinero, ¿no? Pasado un tiempo, envía un viejo ministro para ver cómo avanza el trabajo de los tejedores. El funcionario no ve la tela, pero escucha cómo los bribones describen el diseño del tejido y transmite estos detalles al emperador. Otro emisario es enviado y vuelve con una descripción maravillosa de una tela que tampoco ha podido ver. El emperador mismo decide mirar el traje y aunque no observa absolutamente nada, termina por elogiar la tela y el trabajo de los tejedores. Durante la fiesta recorre la ciudad desnudo y todos elogian una ropa inexistente hasta que un niño exclama que el monarca no lleva nada encima. Entonces la voz se corre y se acepta que el emperador va desnudo. Para mantener las apariencias, el monarca decide no suspender el desfile. Bien, hablemos entonces ahora sobre el traje nuevo del emperador desde las nociones de plagio o intertextualidad propuestas por Genet. Para evaluar si el traje nuevo del emperador puede considerarse un plagio de don Juan Manuel, deberíamos primero preguntarnos si Andersen oculta la deuda que mantiene con don Juan Manuel. Y para eso requerimos de la noción genetista de Genet, de la paratextualidad, porque Genet entendía la paratextualidad como un grupo de señales accesorias en la que se encuentran, por ejemplo, el título, el prólogo, las notas del autor, entre otras. En su estudio, la investigadora Annette Madsen señala que Andersen reconoce a el conde Lucanor como su fuente y lo hace en su diario y en los comentarios que ha dejado de todos sus cuentos de hadas. O eso es lo que nos dice Madsen. Sin embargo, la pregunta es si Hans Christian Andersen ha señalado en su propio libro, en el libro donde se publicó el cuento El traje nuevo del emperador por primera vez, el nombre del libro es Eventyr fortalte for Bern. Pues si Hans Christian Andersen ha dejado en claro el vínculo de su historia con la de don Juan Manuel. De hecho, Eventyr fortalte for Bern tiene una nota que se titula Till die aldre Läsare, que significa a los lectores mayores, fechada en marzo de 1837, en la que Andersen se dirige a su público y descubre algunos detalles de su proceso creativo y de las historias contenidas en el volumen. Afirma, por ejemplo, de mi propia inventiva provienen 3 historias: Las flores de la pequeña Ida, Pulgarcita y la Sirenita. Dejo aquí la cita en el original en danés. Y bueno, menciona al menos estos 3 cuentos, pero ¿qué pasa con el resto de narraciones? ¿Qué pasa con el traje nuevo del emperador? Existe una referencia realizada por Andersen en el mencionado paratexto de Till die aldre Läsare. La acotación incluida en el volumen donde se encuentra el traje nuevo del emperador, dice así en danés, pero la vamos a leer obviamente en español. El cuento corto, El traje nuevo del emperador, con el que termina el volumen, es de origen español. Debemos esta graciosa idea en su totalidad al príncipe don Juan Manuel, nacido en 1277, muerto en 1347. Deberíamos ahora hablar sobre Gerard Genet y la hipertextualidad en
en estos dos ejemplos, ¿no? Gerard Genette denomina como transtextualidad a las distintas relaciones y vínculos entre textos. A partir de esta noción propone 5 categorías diferentes: metatextualidad, architextualidad, intertextualidad, paratextualidad e hipertextualidad. Si bien ha quedado claro que Andersen no intentaba ocultar la fuente y se descarta de esta forma el plagio, resta por averiguar la relación textual que une ambas obras, tanto la obra de Andersen como la obra de don Juan Manuel. Para ello, habría que recurrir a la hipertextualidad. Esta es, según Genette, la presencia masiva de una obra A en una obra B. Lo que la diferencia de la intertextualidad es que esta es precisa y puntual, mientras que aquella permite que una obra en su totalidad pueda derivar en otra que, de alguna manera, sea diferente. Genette propone 3 regímenes: el lúdico, el satírico y el serio, además de 2 relaciones: la transformación y la imitación. De la unión de regímenes y relaciones nacen las categorías de parodia, pastiche, travestimiento, imitación satírica, transposición e imitación seria. Todas ellas utilizan un texto anterior o texto fuente, llamado hipotexto, como base para formar un texto derivado que se denomina hipertexto. En lo que se refiere al traje nuevo del emperador, está claro que nos encontramos frente a una variante de don Juan Manuel, del texto de don Juan Manuel, pero ¿existe algún cambio radical en la obra de Andersen? Podría ocurrir que la distancia semántica entre la obra original y la derivada resulte tan amplia que termine por convertirse en un caso de emancipación. Ambas obras son breves y, en principio, pocas son las diferencias entre los textos. Con todo, cada uno de estos cambios puede tener un peso especial en el proceso de transformación, cuyo resultado final es el texto de Andersen. Cualquier hipotexto, en este caso el traje nuevo del emperador, se forma por la adición, la sustracción o la alteración de elementos del hipotexto. Respecto a la adición, Hans Christian Andersen añade un pasaje explicativo ausente en la obra de don Juan Manuel. Aunque la tela es invisible, el rey no sospecha de un engaño ni siquiera cuando se viste con el traje. La tela puede no ser vista, pero debería tener un peso. Andersen soluciona el asunto a través de un diálogo con el que uno de los granujas explica al emperador: es tan liviana como una telaraña, refiriéndose a la tela. Uno creería que no se lleva nada encima del cuerpo, pero esa es justamente su virtud, es lo que dice Truan al emperador. En el traje nuevo del emperador también podemos encontrar que se utiliza un poco más el diálogo que en el relato de don Juan Manuel, lo cual también es un rasgo de transestilización o cambio de estilo, pero que resulta inevitable en el momento de adaptar un texto para adultos como el de don Juan Manuel a un texto infantil. La transestilización puede encontrarse en el cambio mismo de idioma, que en este caso va del castellano antiguo al danés. En la misma línea nos topamos con sustracciones que transforman mínimamente el texto, como el hecho de que en la narración de don Juan Manuel los embaucadores huyen sin recibir su castigo, mientras que la versión de Andersen no especifica la suerte final de los bribones. Existen otras variantes que pueden considerarse un poco más significativas. Por ejemplo, la narración hispánica de don Juan Manuel se refiere a un reino moro, mientras que Andersen recurre a un emperador de una región indeterminada, que en todo caso no demuestra tener características del noreste africano o del Magreb. Genette llama a esto transdiegetización, esto es, el cambio en el lugar de las acciones. Parecería una variante sin importancia, pero en principio clarifica que nos encontramos ante 2 comunidades con reglas sociales diferentes. A partir de este punto se hallan al menos 2 alteraciones dignas de mención. La primera se relaciona con la herencia que reciben los hijos legítimos en un reino moro. La segunda se vincula con el hombre, una persona de raza negra, que en el relato de don Juan Manuel asegura que el rey está desnudo. En la primera de estas alteraciones mencionadas, los estafadores del conde Lucanor afirman que el paño solo podrá ser visto por hijos legítimos, mientras que en el traje nuevo del emperador, la tela maravillosa supuestamente resultará invisible para ineptos y estúpidos. La importancia del cambio radica en que el primer caso se transmite una práctica social y legislativa de una época, de una región específica, pues el rey moro se queda con las pertenencias de los bastardos según la ley. Dicho detalle, que está ausente en el relato de Andersen, justifica la codicia del monarca en la narración de don Juan Manuel.
Varios estudios previos consideran que esta es una diferencia sustancial entre ambas narraciones. Sin embargo, cabe matizar las conclusiones de dichos estudios. Es verdad que la diferencia existe, sin embargo, la función de las telas en ambas obras termina por ser la misma. Esto se explica mejor por un hecho apenas sugerido en El Conde Lucanor y explícito en Andersen. La tela descubre la incapacidad de un funcionario para ocupar su cargo, y eso afecta tanto al rey moro y su séquito, plasmados por don Juan Manuel, como a la corte imperial del escritor escandinavo Andersen. En El Conde Lucanor, se dice que el mismo rey temía perder su puesto, que su alguacil, que llegó después como emisario, pensó que si no mentía, perdería toda su honra. Existe otra alteración que tampoco ha sido considerada por la investigadora Annette Madsen ni por otros estudiosos de ambos relatos: la importancia de los personajes que descubren el fraude. Una persona de raza negra, de acuerdo al texto español, y un niño, según la versión escandinava. El relato del Conde Lucanor menciona literalmente y empiezo cita, a un negro que guardaba el caballo del rey. Cierro las comillas. En la práctica se refiere a un esclavo. En cambio, el portavoz de la verdad en el cuento de Andersen es un niño. Es verdad que tanto un esclavo como un niño pueden ser tratados como personajes marginales. Piensen que en un mundo de privilegios, de adultos con derechos y posiciones sociales, son justamente aquellos sin poder alguno los que señalan la desnudez del monarca. La inclusión del niño en el traje nuevo del emperador no es accidental, porque aquí nos demuestra hasta qué punto Andersen era representante del romanticismo danés y un escritor de sus tiempos. Los escritores románticos pueden tener tomar cierta distancia con la razón y la lógica. Por lo tanto, la creatividad y la pureza del niño deben ser respetadas y protegidas, y no asesinadas por creencias erróneas. De esta manera, Andersen reemplaza al rey moro y al esclavo negro por personajes más convencionales y cercanos al público lector de su país y al gusto de su época. Todos los cambios mencionados permiten la transformación del texto primigenio en una obra nueva, un hipertexto, según Genet. El traje nuevo del emperador, con las adiciones y sustracciones realizadas por Andersen, contiene cambios cuantitativos, pero también alteraciones semánticas, ajustándose a las categorías de transformación seria, llamada también transposición por Genet. Como conclusiones, el hipertexto del traje nuevo del emperador se ha formado por la adición, la sustracción o la alteración de elementos del hipotexto, y aunque algunos cambios parecen mecánicos, como el hecho de recurrir a 2 truanes en vez de 3, o en otros casos las variantes cambian sutilmente el significado. Pero también se encuentra asimismo una adición importante en el pasaje sobre el peso de la tela, además de un proceso inevitable de transestilización o transformación del estilo, junto a un cambio de lugar que desemboca en una transdiegetización. Suele ser normativo que la nueva creación o hipertexto señala a los lectores de una u otra manera de la presencia de un libro predecesor, que es el texto fuente o hipotexto. Y eso normalmente suele ocurrir en la misma obra, en el mismo libro. De esta forma, el receptor enriquece su lectura con las referencias planteadas y el autor toma distancia de cualquier acusación de plagio. El Conde Lucanor es una obra didáctica, muestra y aconseja al lector, y lo mismo hace Hans Christian Andersen, porque su obra enseña e inculca valores a las niñas y los niños. El presente estudio demuestra la inexistencia de plagio en el traje nuevo del emperador y confirma sus rasgos hipertextuales en la categoría de transformación seria. Aunque se apuntaban las semejanzas entre ambos relatos, estudios previos no habían definido adecuadamente la relación que une a las historias mencionadas, pues se limitaban al empleo de palabras como inspiración, que, como hemos visto, pueden prestarse a la ambigüedad. Por eso, la aplicación de la teoría de transtextualidad e intertextualidad de Gerard Genet nos ha permitido descubrir el vínculo que existe entre ambos textos. Muchas gracias por su atención.